Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Miramos a toda la actualidad, a todas las últimas horas, todos los conflictos geopolíticos abiertos en estos momentos con una tensión en Oriente Medio que va cada vez a más. Les contábamos ayer ataques por parte de Irán en Pakistán, empezamos la semana con ataques en Irak y en Siria, que ya tienen respuesta. Pakistán ha atacado en Irán en las últimas horas. Nos fijaremos también en el Mar Rojo con nuevos ataques por parte de Estados Unidos y de Reino Unido, en Yemen y por supuesto miraremos al conflicto en Ucrania con el foco puesto en todo lo que se está diciendo en Davos, pero también la respuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que está en su rueda de prensa anual hablando de la opción de que haya una paz, de que no va a negociar con Estados Unidos en el control de las armas nucleares en un momento en el que, por cierto, hay ataques de Ucrania a Moscú y a San Petersburgo con el aeropuerto de Moscú, que ha tenido incluso que detener los vuelos durante apenas unas horas y que, por cierto, ya ha reanudado estos vuelos. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Irán, y es que se ha disparado la tensión y el temor a una escalada bélica en Oriente Medio, con Irán emergiendo como la gran preocupación. Pakistán acaba de responder a los ataques sufridos en los últimos días y ha llevado a cabo ataques en suelo iraní contra las milicias baluchis. Información que llega de funcionarios de inteligencia pakistaníes a la agencia Reuters. Todo esto 2 días después de que el régimen de los ayatolás llevara a cabo ataques dentro del territorio pakistaní. Los medios iraníes han dicho que varios misiles han alcanzado una aldea en la provincia de Sistán, Baluchistán, que controla Pakistán, y que 3 mujeres y 4 niños, todos no iraníes, murieron. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores pakistaní se puntualiza que Pakistán respeta la soberanía de Irán y que el único objetivo de esta acción era garantizar la seguridad del propio país. Miramos precisamente a Irán, y es que los medios estatales han confirmado que el IRGC ha iniciado ejercicios militares en la región sureste, cerca de su frontera con Pakistán. Todo esto se produce después del ataque de represalia de anoche contra Irán por parte de Pakistán. Ojo, porque es la primera vez que un país ataca su territorio desde la guerra entre Irak e Irán en los años 80. Seguimos mirando a Irán, hay más declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán. Dice que no van a permitir que su soberanía e integridad territorial se vean comprometidas, cualesquiera que sean las circunstancias. El primer ministro ha decidido poner fin a su participación en la conferencia de Davos a la vista de los recientes acontecimientos. Dice que destacan el diálogo y la cooperación entre los países de la región y la importancia de enfrentar los desafíos, incluido el terrorismo. Precisamente dice que hay varios terroristas que han muerto en la operación llevada a cabo en Irán basándose en información de inteligencia confiable, según Pakistán. Hablamos ahora de Estados Unidos. El ejército estadounidense ha señalado que sus fuerzas han llevado a cabo ataques contra 14 misiles hutíes que estaban cargados para ser disparados desde Yemen, en el 4º día de ataques estadounidenses en menos de una semana. En una declaración en la plataforma de redes sociales X, el Comando Central de Estados Unidos ha señalado que los misiles hutíes presentaban una amenaza inminente para los buques mercantes y los buques de la Armada de Estados Unidos en la región. Ataques con los que, según exponen, quieren hacer que los hutíes detengan los ataques contra el transporte marítimo internacional y comercial en el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb y el Golfo de Adén. Los ataques de la milicia hutí aliada de Irán a barcos en la región desde noviembre han ralentizado el comercio entre Asia y Europa y han alarmado a las principales potencias. Hay también ataques por parte de los hutíes yemeníes, grandes aliados de Irán. Han atacado en concreto un barco estadounidense. En concreto, la operación ha ido dirigida contra el granelero estadounidense Genco Picardy con misiles que provocaron un impacto directo. El ataque ha ido acompañado de un mensaje que evidencia cómo los ataques no se van a frenar. En un comunicado, los milicianos han advertido de que las fuerzas navales no dudarán en atacar todas las fuentes de amenaza en el Mar Rojo y Arábigo, dentro del legítimo derecho de defender Yemen y seguir apoyando al oprimido pueblo palestino. Precisamente con el foco puesto en Oriente Medio, Rusia dice que Estados Unidos debe detener los ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen para ayudar a una resolución diplomática al enfrentamiento por los ataques del grupo terrorista a buques mercantes. En esta cuestión y en otros temas ha hablado el propio ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Le escuchamos. Quieren aplicar su agenda a todo el mundo. Lo veremos. Tal vez la vida tendrá que enseñar algo a nuestros colegas occidentales y los países de la región deben insistir en que ellos son que van a vivir aquí y para ellos la seguridad de todos los estados es la decisión final.
que necesitan. Nadie puede prohibir nada, pero la decisión final deben tomar los que viven en la región. Y la vía principal de los esfuerzos debe ser la creación del Estado de Palestina. Lavrov, que dice que lo más importante ahora es detener la agresión contra Yemen, porque cuanto más bombardean los estadounidenses y los británicos, menos dispuestos están los hutíes a hablar. Es lo que está diciendo Lavrov, como les decíamos, en su conferencia de prensa anual. Pendientes también de Israel, de fotografías de algunos rehenes que están apareciendo en las últimas horas y también de las palabras del presidente israelí, de Isaac Herzog, que está hablando en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, junto a una foto de rehén Kefir Vivas, de 1 año de edad, en un discurso en el que el presidente Isaac Herzog dice que los israelíes no son capaces de pensar en un proceso de paz con los palestinos en este momento. Escuchamos a Herzog, que dice que es el turno de Palestina. Mirar hacia el futuro. Hemos probado muchas alternativas en nuestras relaciones con los palestinos. Hemos intentado llegar a acuerdos también de forma unilateral. Ahora llega el momento de que se les exija a los palestinos que demuestren que quieren la paz. Esto requiere que se reforme la autoridad palestina y no podremos volver al antiguo ritual de siempre, donde luchamos contra Hamas y luego, bueno, pues esperamos que no venga muy pronto la siguiente batalla. Para vivir juntos, queremos que Gaza se gestione bien y que mire al resto del mundo y los acuerdos regionales para conseguir una verdadera prosperidad. Dice Herzog que nadie en su sano juicio está dispuesto a pensar ahora en cuál será la solución adecuada a los acuerdos de paz. Afirma además que todo el mundo quiere saber que no será atacado de la misma manera desde el norte, el sur o el oeste, y que Israel ha perdido la confianza en los procesos de paz porque ve que sus vecinos están glorificando el terrorismo. El presidente subraya que la guerra no es solo entre Israel y Hamas. Hablamos ahora de Taiwán, donde China organiza maniobras militares precisamente cerca de esta isla. Después de las elecciones, China está llevando a cabo las mayores maniobras militares alrededor de Taiwán en semanas, en la primera medida importante de Beijing contra la nación insular desde que eligió a Lai Ching-te como su nuevo presidente. El fin de semana pasado, el Ejército Popular de Liberación ha realizado patrullas de combate aéreas y navales conjuntas cerca de Taiwán a partir del miércoles por la noche. De hecho, a primera hora del jueves, 24 aviones del EPL y 5 buques de la Armada del EPL operaron en la zona, según dice el Ministerio de Defensa de Taiwán. Según este ministerio, 11 de los aviones cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán o entraron en la zona de identificación de defensa aérea del suroeste y norte de Taiwán. Ha sido la mayor maniobra aérea desde el 28 de diciembre. Miramos ahora a Hungría, que dice que está lejos de alcanzar un acuerdo con la Unión Europea sobre la ayuda a Ucrania. Es lo que está diciendo este mismo jueves el jefe de gabinete del primer ministro húngaro, Gergely Gulyás, que está informando sobre esto a la agencia Reuters en un momento en el que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, decía todo lo contrario, decía que el acuerdo está muy cerca. La escuchamos. Hay 20.000 millones que siguen congelados, por razones que incluyen dudas en cuanto a los derechos LGTBI, la libertad académica y los derechos de asilo. Algunos por el mecanismo de condicionalidad. Seguirán estando bloqueados hasta que Hungría cumpla todas las condiciones. Mientras ha recibido prefinanciación Hungría, como los demás Estados miembros, esta prefinanciación no está sujeta a ninguna condición porque estas son las normas. Todos las decidimos y por lo tanto las vamos a cumplir. Mientras tanto, miramos un día más al conflicto en Ucrania con la defensa aérea del ejército de Rusia, que ha derribado este jueves de madrugada 2 drones ucranianos sobre las regiones de Moscú, la capital del país, y Leningrado, en la frontera con Finlandia, sin que haya notificado daños o bajas. Por el momento, el Ministerio de Defensa ruso ha informado en su canal de Telegram sobre un intento del régimen de Kiev de atacar las mencionadas regiones, si bien solo ha confirmado el derribo de estos aparatos. Dice que las fuerzas de la defensa aérea han destruido un vehículo aéreo no tripulado sobre la región de Moscú y que ha interceptado otro sobre la región de Leningrado, es lo que ha declarado
la cartera ministerial. Hay más detalles sobre estos ataques con un dron ucraniano que ha sido derribado sobre una terminal petrolera de San Petersburgo en las primeras horas de la mañana, en uno de los ataques más septentrionales desde la guerra en Kiev hasta el momento. El ataque a la terminal petrolera de Petersburgo fue llevado a cabo por un avión que transportaba 3 kilos de explosivos de alta potencia, según dice un funcionario designado por el Kremlin en Zaporilla. Vladimir Rogov afirma que no hubo daños y que nadie resultó herido y se encontraron escombros en la terminal y en el cercano Golfo de Finlandia. Esta terminal es la instalación de exportación de petróleo más grande de Rusia en el mar Báltico. De hecho, el Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho que las defensas antiaéreas interceptaron 2 drones durante la noche, uno cerca de San Petersburgo y otro cerca de Moscú. Precisamente, hablando de Moscú, el aeropuerto Nukovo de Moscú ha reiniciado los vuelos después de suspenderlos brevemente este jueves. Es lo que han dicho las autoridades de aviación citadas por la agencia estatal de noticias TASS. Los aeropuertos de Rusia a veces suspenden brevemente estos vuelos como medida de precaución en caso de amenaza de ataques con aviones no tripulados ucranianos. Mientras tanto, miramos a declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, de Sergei Lavrov, que dice que es imposible discutir el control de armas nucleares con Estados Unidos sin tener en cuenta la situación en Ucrania. Acusa a Washington de buscar un dominio militar. Sergei Lavrov ha dicho en una conferencia de prensa que Washington había propuesto separar las dos cuestiones y reanudar las conversaciones sobre estabilidad estratégica entre los dos países que poseen con diferencia los mayores arsenales nucleares del mundo. Sin embargo, Lavrov dice que esta propuesta era inaceptable para Rusia debido al respaldo de Occidente a Ucrania en la guerra que ahora se acerca al final de su segundo año. La ausencia de diálogo, dice, es significativa porque el nuevo acuerdo START, que limita las ojivas nucleares estratégicas de ambas partes, va a expirar en febrero de 2026. Su expiración dejaría a ambos países sin ningún acuerdo restante sobre armas nucleares en un momento en el que las tensiones entre ellos están en el punto más alto desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. Seguimos andando en esta cuestión, seguimos andando en más palabras del ministro de Asuntos Exteriores ruso, que dice que Rusia no va a aceptar un acuerdo de paz con Ucrania a menos que acepte no unirse nunca a la OTAN. Es lo que ha dicho el propio Sergei Lavrov, que apunta literalmente a que todo el mundo tiene claro que no será Ucrania quien decidirá cuándo iniciar estas conversaciones serias sobre términos realistas para poner fin al conflicto. Es lo que ha dicho en una conferencia de prensa en Moscú, añadiendo que esto significaría naturalmente rechazar su ideología y retórica nazi, rechazar el racismo respecto de todos los rusos, rechazar sus aspiraciones de ser miembro de la OTAN. Dice Lavrov, estos no son sueños, estos son términos para perseverar en la nación ucraniana como una nación independiente que tendría su propia identidad en lugar de simplemente cumplir las órdenes de otra persona para irritar a Rusia. Y añade Lavrov que Occidente no está interesado en ninguna negociación clara y evidentemente, dice, es Washington el que toma las decisiones. Miramos ahora a Zelensky, miramos ahora a Ucrania, y es que el presidente ucraniano insiste a sus compatriotas en el extranjero que deben volver a Ucrania a luchar o a trabajar. El presidente ucraniano ha insistido este miércoles en que todos aquellos de sus compatriotas que estén fuera del país deberían volver, ya sea para luchar o bien para trabajar. Dice que es una cuestión de justicia. Apunta Zelensky a que están en guerra y que por lo tanto o se trabaja o se lucha. Es lo que ha recalcado el presidente ucraniano desde Davos en los márgenes del Foro Económico Mundial que se celebra estos días en la localidad suiza. Seguimos mirando Ucrania, que atacó objetivos de Rusia durante un ataque con drones contra una terminal petrolera en San Petersburgo este jueves como parte de lo que dicen que es la nueva fase en la región. Es lo que apuntan fuentes militares ucranianas a Reuters, precisamente en un momento en el que un funcionario designado por Rusia en el sureste de Ucrania había dicho ya anteriormente que Ucrania había intentado y fracasado en su intento de atacar una terminal petrolera rusa del mar Báltico con un avión no tripulado durante la noche. Apuntaba que hay impactos confirmados y que es una nueva etapa de trabajo en esta región. Es lo que está diciendo la fuente ucraniana, hablando de una nueva fase de ataques de Ucrania contra Rusia. Miramos también a Estados Unidos, miramos a su presidente Joe Biden, que ha recibido este miércoles a los principales líderes del Congreso en la Casa Blanca para subrayar las necesidades de seguridad en Ucrania tras casi 2 años de lucha contra Rusia, con la esperanza, dice, de dar un nuevo impulso a los esfuerzos para aprobar un estancado paquete de 110.000 millones de dólares con ayuda para Kiev, Israel y otros aliados. La diferencia en las prioridades con el presidente de la Cámara de Representantes, con Mike Johnson, puso de manifiesto la precariedad de las complicadas conversaciones para desbloquear esta ayuda a Ucrania, que depende de las negociaciones para adoptar medidas más firmes en la frontera con México para satisfacer a los republicanos que son reticentes al envío de más ayuda al extranjero.
Seguimos mirando a Estados Unidos, hablamos ahora de su secretario de Estado, hablamos de Antony Blinken, que dice que Estados Unidos ha intentado evitar esta guerra en Ucrania y dice incluso que hablaron con Rusia para impedir que actuasen, pero que Putin quiere volver a la Rusia imperialista. Escuchamos a Blinken. Nadie deseaba esta guerra. De hecho, nosotros intentamos evitarla. Vimos que se acercaba y también hemos trabajado intensamente con Rusia. Hemos entablado un diálogo para ver si podíamos encontrar alguna sinergia y impedir que actuasen, pero lamentablemente no fue así. Y no hace falta que me crean a mí. Como decía Putin, nunca se trataba de eso. Era una visión de volver a esa gran Rusia. Mientras tanto, miramos a los agricultores rumanos que han bloqueado este jueves un paso fronterizo entre Rumanía y Ucrania, es lo que informa el Servicio Estatal de Aduanas ucranianos y la información que recoge la agencia Reuters. Agricultores y transportistas han estado bloqueando carreteras y ralentizando el tráfico con convoyes de tractores y camiones en protesta por el alto coste del gasóleo, las tasas de seguros, las medidas de la Unión Europea para proteger el medio ambiente y las presiones sobre el mercado nacional de productos agrícolas ucranianos importados. Los manifestantes quieren una moratoria en el reembolso de los préstamos, un pago más rápido de las subvenciones y colas separadas en los pasos fronterizos y en el puerto de Constanza, en el Mar Negro, para los camiones de la Unión Europea y los procedentes de fuera del bloque, incluida, en este caso, Ucrania. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes de todo lo que ocurre en Davos. Enseguida les contamos los datos, las estadísticas que demuestran que Milei arrasó ayer. Enseguida se lo decimos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Nunca he invertido basándome en conocer con seguridad qué va a pasar en los siguientes 12 meses. Estamos inmersos en un cambio de paradigma. La era de la baja inflación y los tipos de interés también bajos ha terminado. El mundo ya no financiará a Estados Unidos con tanta facilidad como en el pasado. Están gestándose cambios profundos y a consecuencia de ello, los mercados cobrarán más por asumir riesgo. Así pues, en el equipo de inversión hemos definido 4 escenarios clave y les hemos asignado una probabilidad de materializarse en 2024. Hemos confeccionado para cada escenario una cesta de activos que debería aportar resiliencia en estos diferentes entornos económicos y en las diferentes regiones. Tenemos una hipótesis de referencia, pero este año compartimos los 4 escenarios para ayudar a los inversores a lidiar con un año de incertidumbre sin precedentes. Aquí puedes profundizar en nuestra visión sobre la evolución de cada clase de activo en estos escenarios. Ya de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a toda la actualidad, seguimos pendientes de todo lo que ocurre en el foro de Davos y vamos con las estadísticas de lo que sucedió en el día de ayer. La intervención de Milei, que no renunció a ese estilo ácido y a la ofensiva que le hizo saltar a la fama en las televisiones argentinas, no solo ha tenido repercusión en los medios de comunicación, que se han hecho rápidamente eco de estas palabras del presidente argentino por su contenido y también por el contexto, ya que hablaba ante los líderes de todo el planeta y las élites empresariales mundiales, en el que además, bueno, pues estas palabras han sido pronunciadas, sino que además únicamente hay que acudir al perfil oficial de YouTube del Foro Económico Mundial, en el que se pueden consultar las visualizaciones de todos los vídeos. Las visitas que ha recibido el discurso de Milei superan con creces a la del resto de intervenciones de políticos y ponentes en las conferencias en el foro de Davos. Para que se hagan una idea, la intervención del argentino hace unos minutos superaba las 159.000 visitas, casi 5 veces más que
que el segundo más visto, el discurso, en este caso de bienvenida al foro. Muy por debajo, para que se hagan una idea, quedan las visualizaciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tendría unas 24.000, Antony Blinken, 20.700, Jake Sullivan, 16.000, el presidente de Francia, 12.700, o Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que tuvo en torno a los 12.000. Si echamos cuentas, ni entre todos juntos suman la cantidad que ostenta en este caso Milei. También supera claramente las visitas del vídeo de Javier Milei a las del presidente español, Pedro Sánchez, que solo ha alcanzado los 4.000, las 4.000 visitas. Para que se hagan una idea, se ha reproducido hasta 40.000 veces más, hasta 40 veces más el discurso de Milei que el de Pedro Sánchez. 40.000 ya sería demasiado. Miramos a los BRICS, hablamos de más palabras, en este caso del ministro de Asuntos Exteriores, de Sergei Lavrov, que habla del hecho de que haya cerca de 30 aspirantes a unirse a los BRICS. Dice que pone de manifiesto el futuro prometedor de la integración con miembros globales. Es lo que afirma el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Dice, teniendo en cuenta que más de 20, incluso más cerca de 30 países están interesados en acercarse a los BRICS, vemos un futuro muy brillante para esta integración con miembros globales. Es lo que ha dicho en su conferencia de prensa anual, dedicada sobre todo a revisar los principales logros de política exterior de Moscú en 2023. Dice que al ser una estructura global supranacional, los BRICS encapsulan la riqueza del mundo multipolar. Miramos ahora al Fondo Monetario Internacional, palabras de Gopinath, que dice que la inflación va a disminuir menos que el año pasado debido a los mercados laborales ajustados y la alta inflación de servicios en Estados Unidos, la zona euro y otros lugares. Es lo que está opinando en Financial Times, que además añade que espera recortes de tipos en el segundo semestre basándose en los datos. Miramos a la Reserva Federal, todos desde Daniel Pinto de JP Morgan hasta Bill Winters de Standard Chartered y Howard Lutnick de Cantor Fitzgerald han dicho que esperan que la política monetaria se relaje más lentamente de lo previsto por el mercado. Dicen que no tiene sentido, es lo que afirma en este caso el presidente y director ejecutivo de State Street, Ron Hanley. Dice que la Reserva Federal ha sido muy clara en su diagrama de puntos y que no entiende por qué los mercados decidieron duplicarlo y luego ir con eso. Los mercados ahora implican 150 puntos básicos de recortes en Estados Unidos este año, desde hasta los 166 que hubo la semana pasada. La probabilidad de un recorte en marzo, que alguna vez se consideró segura, ahora es de poco más del 50%. Hablamos precisamente de la Reserva Federal, del libro Base de la Fed, que prevé que los precios seguirán cayendo en 2024 y constata un enfriamiento del mercado laboral. La fotografía arroja como en los últimos meses el país experimentó aumentos de precios leves o modestos, mientras que el coste medio de los insumos se mantuvo estable o en caída, especialmente en los sectores de manufactura y construcción. Las empresas de Estados Unidos mantienen una visión positiva sobre la economía del país. De hecho, las firmas estadounidenses reportaron poco o ningún cambio neto en los niveles generales de empleo. No obstante, dicen casi todos los distritos citaron uno o más signos de un enfriamiento del mercado laboral, como grupos de solicitantes más grandes, tasas de rotación más bajas, contratación más selectiva por parte de las empresas y un alivio de las presiones salariales. Miramos a los mercados. Wall Street cayó este miércoles después de que un aumento mayor de lo previsto de las ventas minoristas estadounidenses en diciembre enfriara las esperanzas de una pronta reducción de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Este año el índice de referencia S&P 500 cayó a mínimos de una semana, con Alphabet, Amazon y Nvidia que pesaron sobre el S&P, mientras que el rendimiento de la deuda del Tesoro a 10 años subía a más del 4,1%. Pendientes, como decíamos, de Davos, uno de los temas de los que más se está hablando, de los que más se está comentando, sin duda es la inteligencia artificial y precisamente uno de los referentes de esta industria, Sam Altman, ha hablado hace apenas unos minutos. Dice que hay algo que no entienden, pero que hay parte de verdad. Dice que es sumamente poderosa la inteligencia artificial y que no se puede afirmar qué hará y en qué se convertirá. Escuchamos a Altman. Algo que ellos no entienden con respecto a la inteligencia artificial. A ver, mira, no necesariamente están equivocados. Yo creo que en el fondo hay parte de verdad. En lo que dicen es una tecnología sumamente poderosa y no es posible afirmar qué hará, en qué se convertirá, como en todas las revoluciones tecnológicas. Pero podríamos imaginar con la inteligencia artificial que, bueno, desde luego tendrá un enorme impacto en nuestro mundo con todos los riesgos que ello conlleva. Y nosotros tendremos que protegernos y tomar las medidas adecuadas. Estamos convencidos de que hay que avanzar paso a paso con procesos iterativos.
Pendientes de todo lo que ocurre en Davos, pendientes como siempre de toda la información, de toda la actualidad y también de traer el mejor análisis. No se vayan porque hacemos una breve pausa y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.